Madre mía, qué movida con Demet Özdemir y Can Yaman. De verdad, esto está que arde. Se supone que estaban súper bien, ¿no? A tope de enamorados, planeando futuro, y de repente, ¡zas! Noticia bomba, han roto. Y lo más fuerte, señores, es que ya hay un señalado. Un amigo, sí, un amigo. Pero vamos a ver, ¿qué amigo es capaz de meterse en medio de una pareja que parece sacada de una peli de Hollywood? Porque entre Demet y Can había una química que flipas. Se les veía tan felices, tan compenetrados. Y ahora, un tercero. ¿Un amigo? Ay, 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 que el salseo está servido. La gente dice mil cosas, ¿eh? Que si fue por un malentendido, que si Can es muy celoso, que si Demet ya estaba cansada de tanta exposición. Pero yo, para ser honestos, no me creo nada de eso. Creo que hay algo más gordo escondido. Algo que no nos están contando. A ver, pensemos un poco. Si fuera un simple celo de Can, ¿no lo habrían superado? Son dos personas adultas, famosas, acostumbradas a los focos. Y si fuera Demet la que se cansa, pues bueno, tampoco sería la primera pareja que se separa por el estrés de la fama. Pero, ¿un amigo? ¿Un amigo que se mete en medio y rompe la pareja? Eso huele a traición, a algo mucho más personal. Aquí es donde yo creo que está la clave. ¿De quién hablamos cuando decimos un amigo? ¿Un amigo en común? ¿O el amigo de uno de ellos que le ha metido ideas en la cabeza al otro? ¿O peor aún, amigo que se ha enamorado de la pareja del otro? Uf, qué telenovela. Porque si me decís que es un amigo de Can, que le ha dicho oye, esta tía no te conviene, pues mira, puede ser. Pero si es un amigo de Demet, que le ha convencido de que Can no es para ella, ahí la cosa ya cambia. ¿Y si es un amigo que se lía con Demet mientras Can no está? Eso sería el colmo. Aunque para ser justos, tampoco hay ni una pista que apunte a eso. Es pura especulación, pero es que la situación es tan rara. Lo que yo sospecho es que este amigo ha sido la gota que colma el vaso. Quizás Demet y Can ya tenían sus problemas, sus diferencias, sus discusiones. Y este amigo con sus palabras, sus actos, o simplemente con su presencia, ha sido el catalizador que ha explotado todo. Alguien que ha reavivado inseguridades, que ha metido dudas, que ha alimentado el conflicto. Imaginaros la escena. Demet le cuenta algo a su amiga, o Can le cuenta algo a su colega. Y ese amigo, en lugar de intentar mediar, de calmar las aguas, ¿qué hace? Pues meter cizaña. Decir cosas que no son, exagerar, o incluso inventar. Porque a veces hay gente que disfruta viendo el caos. Gente que no soporta ver a los demás felices. Y esto es lo que me intriga. ¿Quién es este amigo misterioso? ¿Tiene alguna relación previa con Can o con Demet? ¿Por qué ahora? ¿Ha habido alguna otra vez que este tipo de situaciones hayan pasado en su entorno? Porque si no es la primera vez que un amigo mete las narices donde no le llaman, pues ya sabemos a qué atenernos. La verdad es que es una faena. Cuando una pareja como ellos rompe, todos nos quedamos un poco chafados. Y más si la razón es algo tan cobarde, por decirlo de alguna manera. Meterse por en medio de una relación, cuando no te corresponde, es de muy poca categoría. A lo mejor el amigo solo quería lo mejor para uno de ellos, y pensaba que Can no era el indicado, o que Demet era demasiado para Can. Pero las intenciones, por muy buenas que sean, no siempre justifican los medios, ¿verdad? Y aquí viene lo más jugoso, ¿qué pasa ahora? ¿Este amigo seguirá interfiriendo? ¿Logrará que Demet y Can se odien para siempre? ¿O quizás con el tiempo se darán cuenta de la manipulación y volverán a estar juntos? Para ser sinceros, no tengo la respuesta. Pero sí que tengo una pregunta para vosotros, que estáis ahí al otro lado, siguiendo todo este salseo conmigo. ¿Creéis que este amigo ha sido realmente el culpable o solo ha sido la excusa perfecta para una ruptura que ya estaba al caer? Contadme vuestra opinión.